Estamos de vuelta, amigos, 6 de la mañana con 55 minutos. Queremos dar la bienvenida ya a nuestro primer entrevistado en esta mañana. Un tema bastante importante y que lo vamos a ir acá despejando con las preguntas. Braulio Álvarez, ya lo vamos a observar en pantalla y se encuentra con nosotros en esta mañana, representante del grupo Vida y Familia. Criterios sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo es el tema que tenemos en esta mañana. Braulio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y le decía, es un tema lamentablemente que sigue creciendo, sigue en estas personas buscando sus derechos para cumplir con de alguna forma con su objetivo, que es casarse con una persona de su mismo sexo. Y le decía, muchos prefieren irse a otro país, pero ya regresan casados y en muchas de las ocasiones incluso ya con hijos en adopción. Por favor. Wilmer, muchas gracias por la invitación. Volvemos nuevamente a topar un tema que es muy sensible, pero un tema que en estos días va a ser trascendental, porque en la Corte Constitucional se está yendo a resolver esto de manera definitiva mediante una consulta que hizo una de las salas de la Corte Provincial de Pichincha para saber si es o no de aplicación obligatoria una opinión que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí es importante aclarar algo. ¿Están pidiendo el reconocimiento de derechos de estas personas? No es cierto. Todos nuestros derechos y garantías constitucionales ya constan en la Constitución de nuestro país. Lo que ellos están pidiendo es que se les reconozca ciertas instituciones, ciertos derechos que ningún otro ecuatoriano los tiene y que no existen en nuestra legislación. Ahora, Wilmer, lo delicado de este tema es de que la Corte Constitucional en los próximos días se va a pronunciar indicándonos si una opinión, una consulta que se le hizo a la Corte Interamericana por parte de Costa Rica nos obliga a nosotros a reconocer el matrimonio homosexual. Yo quisiera aquí que me dé unos segundos para explicarles un poquito a las personas que nos escuchan de qué se trata esto. En el año 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos absolvió una consulta, respondió una petición, un criterio que le pedía a Costa Rica sobre dos temas. El primero es que cómo debería manejarse el cambio de identidad de un hombre a mujer y viceversa. Y el segundo tema era el tema de cómo se garantizaría el régimen del patrimonio entre parejas del mismo sexo que vivían juntas. Esas eran todas las preguntas. Ecuador en esta discusión de la consulta jamás participó y creo que alguna vez ya lo tomamos Wilmer, y la razón por la que no participó es porque en Ecuador esta situación ya estaba resuelta mediante el reconocimiento de las uniones de hecho, en la cual dos personas del mismo sexo pueden unirse, vivir juntos como si fuesen un matrimonio, pero no lo son. Entonces, esta figura ya fue reconocida y Ecuador jamás participó. Segundo, y esos criterios que le comento, Wilmer, usted recordará, fue la primera entrevista la que tuve yo con usted cuando se dieron las sentencias de aquí en Cuenca, que fueron los primeros peticiones de matrimonio homosexual. Estas mismas demandas se presentaron en Quito y en Guayaquil. Y justo los mismos argumentos que nosotros expusimos y que fueron recogidos por los jueces de la Sala Penal y Laboral de Cuenca, fueron acogidas también por las otras salas de Quito y Guayaquil. En total, más de 35 jueces hasta la presente fecha nos has dado la razón porque nuestros argumentos son sólidos. Solo termino diciéndole algo, Wilmer. Claro. La opinión consultiva no es vinculante porque es una opinión. Es como que si usted el día de mañana se va de un médico y le dice me siento mal de alguna parte de mi cuerpo, o quisiera hacerme un cambio estético, y el médico le recomienda y le dice, sería saludable, sería bueno, pero usted tenga la decisión de hacerlo, y usted escoge si hacerlo o no. Esa es una opinión consultiva, porque solamente una pregunta, una asesoría que se busca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no como los otros casos que también tiene competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una facultad contenciosa. Es decir, es como un juicio. Van estados que están con algún problema entre ellos o ciudadanos de un estado que han sido afectados por la violación de sus derechos. Se le cita al Estado ecuatoriano, pongámosle en este caso, se le da el derecho a la defensa, alega y luego se da una resolución. Ese es un proceso judicial que sí puede hacerlo la Corte Interamericana, pero en este caso solo fue una consulta y por lo tanto esa no es obligatoria y así lo han resuelto hasta la presente fecha todos los jueces. Ahora, si bien uno de los casos más sonados en Ecuador y cuando de alguna forma saltó a la palestra pública este tema del matrimonio igualitario, fue cuando, por ejemplo, Pamela Troya justo estaba revisando su cuenta en Twitter, ellos tienen una cuenta en Twitter, así es, en donde buscó en el año 2015 y llegó de hecho al registro civil para casarse con su pareja, pero allí le dijeron, o sea, esa modalidad, por así decirlo, esa figura no existe aquí en nuestro país. De allí ellos crean una cuenta también en Twitter, dice matrimonio civil
civil igualitario, es decir, continúan cuestionando por qué en el Ecuador no se da paso a esta figura, pero el registro civil ha dicho que no, y quizá lo están pensando en la Asamblea Nacional. A ver, aquí hay un tema muy trascendental, y eso es importante que la ciudadanía conozca. Hace unos 15 días aproximadamente pasamos una audiencia bastante enérgica en la Corte Constitucional, y para mí era lamentablemente escuchar discursos tan pobres que ellos necesitan que se reconozca el matrimonio homosexual para ser felices, para vivir en paz, porque sienten que se vulneran sus derechos. Cuando se les pregunta a ellos qué derecho es vulnerado, no saben qué responder, que la igualdad ante la ley. Pero si la unión de dos personas del mismo sexo es una unión de hecho ya reconocida como si fuese un matrimonio, ¿qué es lo que se le vulnera? Usted necesita un papel para ser feliz, usted necesita un papel para vivir en paz. ¿Por qué la razón del matrimonio se reconoce o se garantiza al hombre y la mujer? Porque durante todo el tiempo se ha tratado de garantizar que el vínculo matrimonial, por naturaleza, no siempre, pero por lo general, el vínculo matrimonial es el único. La unión en un hombre, en una mujer, es la única que permite perpetuar la especie humana. Es por eso que la figura del matrimonio es para un hombre y una mujer. Si se quieren unir dos hombres o dos mujeres, el Ecuador ya lo reconoce. Es una unión, de hecho, entre personas del mismo sexo. Braulio, ahora mucha gente obviamente le critica su posición, ¿no es cierto?, la posición suya, porque dicen que estamos en otro tiempo, estamos con el tema tecnológico también que le da a conocer a las personas sobre precisamente estos temas. Y ellos, justamente usted ya que toca el tema de sus derechos, dicen también merecen ser felices sobre sus decisiones, pues no al momento con quién elegir para vivir. ¿Y de qué manera se vuelven ellos infelices cuando ellos ya son reconocidos los mismos derechos y garantías constitucionales que cualquier ecuatoriano? Lo que suele suceder... Claro, como seres humanos, pero en cambio... Lo que pasa es que estos pequeños grupos quieren imponer sus ideologías, sus doctrinas, sus criterios, sin respetar la Constitución de nuestro país y las leyes de la República. Ellos también motivan a decir, no son un pequeño grupo, ya son muchos, dicen en el país. Pueden ser la mayoría incluso, pero ellos tienen que inclinarse ante la Constitución de la República de nuestro país. Wilmer, es importante destacar que la Carta Magna, la Constitución de nuestro país, fue aprobada y ratificada por el pueblo ecuatoriano en septiembre del 2008 con cerca del 67% de votos. Ahí los ecuatorianos dijimos, esta es la Constitución que quiero que me regule. Y la institución del matrimonio era definida como la unión de un hombre y una mujer, y los ecuatorianos dijimos, este es el concepto que queremos para matrimonio. ¿Cuál sería el camino más viable para reformar esta definición constitucional? Una reforma. Convoquemos al pueblo ecuatoriano y que se reforme. Vayamos a la Asamblea Nacional y pidamos el voto calificado. Lo que no se puede hacer, y esto es nefasto, yo quiero decir y denunciar públicamente ante la ciudadanía, que valiéndose a través de un par de jueces alcahuetes, y lo digo con toda la firmeza y la responsabilidad, abogados como el doctor Ramiro Ávila Santamaría, que fue el abogado que patrocinó estas causas, fue el abogado que firmó, con el que primero que yo me enfrenté en los juzgados, y resulta ser que hoy como juez él es el que va a resolver. Y la vicepresidenta de la Corte Constitucional de nuestro país, Daniela Salazar, es otra activista y defensora de estos grupos. Es decir, yo no quiero someterme a la Constitución y a las leyes de la República, yo quiero que se reconozcan nuevas definiciones, nuevos preceptos, nuevas prebendas, pero no voy a respetar la Constitución. Como yo tengo mis amigos, voy a hacer lo que me da la gana. Pero mire, Wilmer, usted recordará que en junio del 2018 tuvimos otra entrevista con usted porque salió otra sentencia nefasta de la Corte Constitucional, cuando la Corte resolvió que los menores de edad pueden decidir libre y voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva y que sus padres no se pueden oponer, ¿recuerda? Y decía que si algún padre no le permite vivir libremente la sexualidad a sus hijos a partir de los 12 años... es a partir de los 16 años. A partir de los 12. Y le recuerdo que la Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia empieza a los 10 años. Es decir, que si su hijo a partir de los 10 años quiere vivir su vida sexual y reproductiva como bien le parece, nada podemos hacer. Es decir, ¿para qué está sirviendo la Corte Constitucional? Para legalizar este tipo de aberraciones en contra de los principios y la moral de nuestro país. Muy bien, Braulio. En el caso de que en la Asamblea Nacional se discute este tema, se plantee una reforma en la Constitución de la República, ¿qué harían ustedes? Pues si siguen los procesos democráticos, levantar nuestra voz, que ellos lo hagan y que resuelva el pueblo ecuatoriano o la Asamblea Nacional. Eso es respetar la soberanía jurídica de nuestro país. Dejar en claro que ustedes no están en contra de nadie, sino más bien que se respete el valor de la familia, ¿no? Que se respete lo que nosotros como ecuatorianos aprobamos, que es la Constitución de nuestro país. Y otra cosa, Wilmer, en nuestro país, a partir del año 2008, la Constitución está por encima de cualquier norma jerárquica, incluida los propios tratados internacionales. Es lo que se conoce como la supremacía jurídica
jurídica de nuestra Carta Magna. Por lo tanto, no se puede permitir que a través de una serie de leguleyadas se quieran imponer criterios por encima de la Constitución y de la ley de nuestro país. Braulio, muchísimas gracias en esta mañana. Wilmer, como siempre, muchas gracias. Bien, Braulio Álvarez, representante del Grupo Vida y Familia, en esta mañana con nosotros hablándonos y dando su criterio sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así que, bueno, es un tema que sin duda seguirá en la palestra pública hasta cuando, bueno, pues ellos encuentren sus derechos, como han dicho, solamente acá somos voceros de ello, y ustedes, pues como defensores de la familia también, sean escuchados y se respete lo que muy bien conocen. Vamos a la pausa comercial. Luego de la misma estamos de vuelta, seguimos con más, así que no nos cambien.